Como ya mencionamos varias veces en este canal, DC Comics surge hacia finales de la década de los años 30 con la creación de personajes legendarios al día de hoy como lo fueron Superman o Batman, consolidándose a principios de los años 40 con otros personajes igual de icónicos como lo son, por ejemplo, los miembros de la Sociedad de la Justicia, y decayendo hacia finales de la misma década, más que nada por una saturación del mercado y un desinterés del público que veía todas estas historias muy repetitivas y muy cansinas. Sin embargo, hubo personajes como fueron Superman, Batman o Wonder Woman que supieron resistir esta época de vacas flacas, hasta que a principios de los 50 hay una suerte de resurgimiento de este género y tenemos a las versiones que hoy conocemos, como por ejemplo lo son los miembros de la Liga de la Justicia. Por aquel entonces pasa algo bastante curioso, y es que los cómics ya no son algo solo de niños, sino que las niñas se suman a esta fiebre con publicaciones como La Pequeña Lulú, Archie o Periquita. Y es ahí cuando a DC se le prende el foco y dice, para, acá tenemos un montón de potenciales lectoras. Entonces en el año 57 hace su primer intento de hacer una suerte de derivado de uno de sus personajes más populares, del cual es Batman, con la creación de la Batimujer. Sería esta versión de Katie Kane que tuvo vida corta y que fue caída en el olvido durante muchas décadas hasta ser rescatada en los años 2000, pero de lo que vamos a hablar hoy es de un intento mucho más fructífero y más recordado, y es la llegada de Superchica, la prima de Superman, en el año 59. Ya sumergidos completamente en lo que se conoce como la Edad de Plata, tenemos aventuras bastante campi que, como dije, intentaban seducir a las mujeres, teniendo elementos muy similares a los de Superman, pero también incorporando elementos únicos como es el Supergato, que es una suerte de análogo a Krypto, el superperro de Superman, o la aparición del Supercaballo, que a diferencia de lo que muchos pueden creer, no es un supercaballo per se, sino que es una suerte de príncipe extraterrestre que tiene una suerte de relación platónica romántica con nuestra querida Kara Zor-El y que al día de hoy dio pie a una infinidad de memes. Las historias de esa época, como ya saben, son bastante episódicas y bastante campis, y no hay nada muy relevante más allá de por ahí la inclusión de nuestra querida rubia en las aventuras de la Legión de Superhéroes, siguiendo un legado marcado por Superboy años atrás. Y así es como ya estamos llegando a los años 80, momento donde, por ejemplo, aparece una segunda versión de Superchica, eso sí, con otro nombre, dentro de la recuperada Tierra 2, y llamada Power Girl, la cual, a pesar de en sí ser el mismo personaje, adquirir un look bastante distinto. Por ese entonces, en el año 84, como dato anecdótico, también tenemos una versión live action en forma de película, la cual se suponía formaba parte del universo de las películas de Christopher Reeves, pero cuya única conexión es la aparición de Jimmy Olsen, que está interpretado por el mismo actor. En el año 85 pasaría algo crucial en la carrera del personaje, y es justamente su deceso en las manos del Antimonitor durante los hechos de la épica saga Crisis en las Tierras Infinitas. Esto traería después una suerte de reinicio editorial, donde muchos personajes, tal es el caso de Superman, arrancarían de cero, y una de las cosas que se incorporan a Superman en ese entonces es justamente el estatus de último hijo de Krypton, lo cual elimina de la ecuación a cualquier otro kryptoniano, entre los que estaban su recientemente fallecida prima, la cual a partir de ese punto nadie recordaría. Pero no pasarían muchos años hasta que John Byrne, un prócer en lo que se refiere por lo menos a las historias de Superman, se las rebuscaría para incluir a una dimensión de bolsillo, entiéndase, es una dimensión dentro de otra dimensión, en este caso de la única Tierra que hubo por muchos años en la post-crisis, donde las versiones de ese universo de Zod y sus amigos estaban haciendo destrozos en la Tierra, y la versión buena del Lex Luthor había creado una suerte de ente protoplásmico que inicialmente tomaba el aspecto de Lana Lang, la amiga de la juventud de Superman, y que vestía ni más ni menos que la S en el pecho, intentando repeler inútilmente los ataques del trío kryptoniano. Bueno, como ya se imaginan, Superman llega a ese mundo,
Sí, en continuidad con una historia anterior que intentaba justificar la inclusión de la Legión de Superhéroes con la existencia de Superboy, qué sé yo, qué sé cuánto. Típicos enredos que vamos a encontrar en la post-crisis por unos años más. Y la cual saldría bastante como el tuje y donde ese mundo terminaría condenado, pero llevándose a esta extraña criatura, la cual se llamaría Matrix y que tomaría la identidad civil de May, a la casa de los Kent, donde se la educaría para tener una personalidad parecida a la de su benefactor kryptoniano. Por aquel entonces, finalmente tomaría el aspecto más característico del personaje, el cual es esa rubia despampanante, con pollerita corta. Y tendríamos uno de los momentos quizás más bizarros del personaje, donde la vemos entablar una relación romántica con el, entre comillas, hijo del Lex Luthor, en la época circundante con quizás el evento más importante de Superman, que fue justamente su muerte a manos de Doomsday. Durante la ausencia de Superman, Supergirl intentó cubrir un poco ese hueco, interactuando con esos 4 Supermanes que aparecían por acá y por allá, y ayudando en su épico regreso contra Mongul y el Cyborg Superman. Muy poquito tiempo después se descubre que en realidad este, entre comillas, hijo de Lex Luthor no era tal cosa, sino que era el propio Lex Luthor que, entre comillas, había fallecido de cáncer por exposición a la kriptonita y había transferido su cerebro a un cuerpo más joven, pero este cuerpo más joven sufría una suerte de degeneración, quedando postrado en una silla de ruedas. Y bueno, volviendo a la villanía, como siempre suele pasar con los supervillanos, que en algún momento se supone que van a dar un viro, pero siempre los terminan trayendo a lo viejo y a lo confiable. Por ese entonces tendríamos a una Supergirl despechada, sin mucho rumbo, que participaría en los eventos de la época, caso por ejemplo la Hora Cero, hasta que se traería al delirante de Alan Davis a la colección y que la relanzaría de la forma menos esperada posible. Algo que no nombré es que durante la Silver Age se le había dado una suerte de identidad civil a Supergirl, que era la de Linda Danvers, haciendo como de Clark Kent, digamos, pero que en esta nueva continuidad simplemente existía como Supergirl. Entonces Linda Danvers pasa a ser una chica común y corriente que vive en uno de esos tantos pueblos que hay por Estados Unidos y que sufre un accidente en el que está involucrado esta superchica Matrix. Entonces la entidad protoplásmica lo que decide hacer, por cuestiones del guión, es fusionarse con Linda, formar un solo ser y salvarle la vida. Y de esta forma tendríamos el inicio de una serie de aventuras de lo más extraño que involucraban, por ejemplo, a sectas y orgías, y que terminarían en un puerto aún más extraño, revelando que Matrix era una suerte de reencarnación de un ángel, concepto que desde ya no tenía nada que ver con Superman, y que Alan Davis seguiría en otra editorial con otros nombres, pero fijando una suerte de continuidad, una vez que le dieron la merecidísima patada en el tuje en DC, porque la verdad que era un disparate. Por aquel entonces, DC intentó una vez más recuperar un poquito la idea del personaje, dándole a Linda un look un poco más llamativo, que es ese top corto que por ejemplo vemos en la serie de Superman del Teamverso, pero tampoco funcionó, así que a los poquitos años y en la colección de Superman Batman veríamos la llegada de una característica superchica cayendo en su nave espacial y encontrándose por primera vez con su primo y con Batman, quien era bastante reacio a la llegada de nuevos kryptonianos. En este punto como lector me pasó algo bastante raro, y es que esta superchica, a pesar de verse más joven, andaba más o menos por los 16, era exactamente igual que la versión de Matrix, y al conocerla a nadie le llamaba la atención que fuera exactamente igual que la otra superchica, más teniendo en cuenta que no hubo ningún tipo de crisis temporal en el medio. O sea, lo único que hubo, entre comillas, más parecido a una crisis fue la Hora Cero, que pasó unos cuantos años antes y de la que incluso Superchica participó y no falleció ni nada. De golpe todos se olvidaron de Matrix, apareció esta nueva Superchica y nadie relacionó a dos personas iguales con el mismo aspecto y el mismo alias. Pero bueno, ya saben cómo son las continuidades en DC. Bueno, acá tenemos entonces la introducción de una Superchica limpia, que forma parte de la vida de los Kent, teniendo como una relación algo así como maternal con Luisa,
que es entrenada en Themyscira y que en su primer arco es secuestrada por Darkseid, le lava el cerebro y la convierte en una de sus furias. Una vez rescatada, vuelve a la vida de todos para formar parte del convulsionado DC de la época de la Crisis Infinita, donde todo era un quilombo. Cubre a Superman en ese año que estuvo ausente como superhéroe, porque al final de Crisis Infinita pierde sus poderes. Forma parte de la previa de Crisis Final y de la propia Crisis Final. Y acá tenemos una participación bastante importante en todo el arco de Superman de Geoff Johns, persona que queremos mucho en este canal, donde la ciudad embotellada de Kandor vuelve a su tamaño normal, se liberan un montón de kryptonianos y uno de estos kryptonianos son justamente los padres de Kara, entonces Kara pasa a tener un rol principal y también por esos años se recupera de la Silver Age toda esta relación que ella tenía con la Legión de Superhéroes, confluyendo en el arco de New Krypton que termina como el tuje con todos muertos y es bastante trágico. Lo último importante que hace esta Kara antes de llegar a Flashpoint es ser miembro de la última versión de la Liga de la Justicia, la cual no incluía a casi ninguno de los personajes titulares, teniendo por ejemplo a la versión de Dick Grayson de Batman. Lo cual es una época bastante fresca, creo que también estaba Jade, la hija de Alan Scott, y había además flashadas como una versión de Starman, creo que también estaba con Gorilla. Eran muchos de los personajes que habían salido de esa miniserie llamada Cry for Justice, donde Prometeo liquidaba a la hija de Roy Harper. Bueno, eso llevaba a esta última versión de Liga de la Justicia que culmina con Flashpoint. A partir de los nuevos 52 se sigue con esta misma versión de Superchica, pero relanzada con un nuevo look bastante llamativo, que es ese de pelo corto que habrán visto en alguna de las imágenes que se fueron pasando. Y se le da un toque bastante más agresivo. Es bastante más proactiva, mayor de edad y menos aniñada. Por ejemplo, en una de las historias tiene un romance con un kryptoniano que es protagonista de uno de los arcos de Superman de los nuevos 52. Y en otro se revela que la versión de ese mundo de Cyborg Superman no es otro que su papá, quien sobrevivió. Llegando también a formar parte del cuerpo de los Red Lantern Corps, lo cual es bastante llamativo y bastante fresco para su época. Bueno, esta versión culmina con los últimos días de Superman, donde lamentablemente su primo fallece. Y después tiene un muy sutil relanzamiento de la etapa Rebirth, donde se le intenta acercar un poquito más a la versión de la serie de CW que también estaba funcionando en esos años. Por ejemplo, incluyendo a la DEA, que era este organismo que monitoreaba extraterrestres y qué sé yo, qué sé cuánto, e incluyendo a los dos doctores que en la serie la adoptan. Acá no adoptándola porque ella ya es grande, pero teniendo como una suerte de relación como personajes de apoyo. Por esta época quizás lo más relevante que pase es que se suma a Superman en la etapa de Bendis, donde revelan algunas cosas de Krypton, aparece la versión canon de Zod, por ejemplo, también. Poco más, poco menos. Termina siendo parte de los juegos del Batman que ríe, en un arco llamado Los Infectados, que va entre Noches Oscuras Metal y Death Metal, donde, digamos, secuestra un par de personajes, un par de héroes y los infecta, bueno, y que finalmente son curados. Y después llegamos a la época de Dark Crisis, donde hasta donde tengo yo cuenta no hace nada muy memorable, más allá que ser un personaje de apoyo. Y quizás lo último que sonó fue, por un lado, su aparición en la película de Flash en una versión totalmente irreconocible. Y por el otro, una serie de Tom King, que persona que queremos muy poco en este canal después de la aberración que hizo con Wally West en Héroes en Crisis, pero que según se dice va a servir de base para la versión del nuevo universo cinematográfico de James Gunn, donde va a tener una película en solitario y donde se dice que se casteó a la actriz que ahora protagoniza La Casa del Dragón, la cual físicamente es muy parecida, así que esperemos que esa versión esté buena. Bueno, creo que con esto cubrimos todo el trayecto de Superchica a lo largo de las décadas. La verdad que no fue un trabajo fácil.
Fue un personaje que cayó en muchas manos y sufrió muchos delirios en el medio, pero ha sabido encauzarse, digamos, más por la década del 2000, donde se decidió ordenarla un poquito más. Ahora me gustaría saber cuál fue su experiencia con ella, si la conocieron en los cómics, quizás los pre-crisis, si la conocieron en los post-crisis, donde todo se vuelve bastante más confuso, si la conocieron en su versión del Teamverso y de la Liga de la Justicia Ilimitada, quizás la tienen de la película del 84, quizás la tienen de la serie de CW, quizás la tienen de la película que adapta el arco de la colección de Superman Batman, donde se le introduce, que también estuvo muy bueno. Quizás algunos, los más casuales, la tengan de la película de Flash. Pero bueno, acá me gustaría saber quizás cuál fue su contacto con el personaje y cuál fue, obviamente, su versión favorita, si conocen más de una. Solo me resta decir que si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like. Y que si lo pudieran compartir me harían un enorme favor para que este contenido siga llegando a más gente. Por último, si este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.